Bienvenidos a esta transmisión. Gracias a Dios, una vez más podemos leer la palabra del Señor. Saludos desde donde ustedes nos ven, nos oyen. Vamos a leer la palabra del Señor, pero antes vamos a elevar nuestra oración, pidiendo al Señor nos ayude a entender y a retener su santa palabra. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por lo que nos das, por lo que nos bendices, por lo que nos concedes. Gracias, Señor. En esta hora venimos a ti para rogarte, nos des tu dirección divina y tu ayuda para que podamos entender y retener tu santa palabra, y que esta palabra no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios y vamos a leer con la ayuda del Señor su santa palabra en Nehemías capítulo 4, los versículos 11 al 14. Y este pasaje de la palabra de Dios dice: y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Sucedió empero que como vinieron los judíos que habitaban entre ellos, nos dieron aviso 10 veces de todos los lugares de donde volvían a nosotros. Entonces puse por los vagos del lugar, detrás del muro, en las alturas de los peñascos, puse el pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y levantéme y dije a los principales y a los magistrados y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y terrible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Bueno, en esta lectura de la palabra del Señor nos muestra que nosotros debemos estar en alerta constante. Y ese es nuestro tema en esta ocasión: en alerta constante. Y la palabra del Señor en este libro de Nehemías, que fue escrito probablemente entre el año 445 y el año 420 a.C. El propósito del libro de Nehemías es uno de los libros históricos acerca de la historia del regreso de la cautividad en Babilonia y la reconstrucción en el templo de Jerusalén y aún de los muros precisamente. Y cuando Nehemías llega y organiza el trabajo de la reconstrucción de los muros, nos damos cuenta que los enemigos trataron de intimidarlos, trataron de desanimarlos, trataron de que de alguna manera sus fuerzas se les fueran acabando. Pero este pueblo era un pueblo fuerte en Dios y redoblaron esfuerzos. Como podemos ver, los enemigos estaban tratando de que no se dieran cuenta cuando llegaran, pero siempre hubo quien les diera aviso de qué es lo que estaban planeando, que el plan era hacer cesar la obra.
El enemigo de nuestras almas también eso es lo que trata de hacer cesar la obra de Dios. Que el camino de Dios lo dejen los cristianos, que la obra de Dios se deje de llevar a cabo, que la predicación se deje de hacer. Sin embargo, gracias a Dios, Dios siempre ha provisto la manera de seguir su obra, de seguir adelante. Y la palabra del Señor nos muestra que Nehemías lo que hizo fue organizar al pueblo por familias, organizarlos y que estuvieran armados con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Deberían estar armadas esas familias para que por donde quisiera el enemigo hacer daño, alguna familia estaría en esa parte, alguna familia estaría en ese lado, precisamente esperándolos, pero no desarmados, no desalentados, no desanimados. Estaban armados, tenían espadas, tenían lanzas, tenían arcos. Recordemos que en la armadura de Dios a su pueblo le ha dado también la espada del Espíritu, le ha dado también el escudo de la fe, le ha dado también la armadura con que esté vestido. Y esta armadura precisamente es para todas las familias, para que por donde quiera empezar a dañar el enemigo no pueda. Ahí sea detenido, ahí sea derrotado, ahí sea una vez más detenido de tal manera que no siga adelante y no detenga la obra de Dios. Y Nehemías les dice algo muy importante tanto a los principados, magistrados, los principales y a los magistrados y al resto del pueblo. Una cosa que les dice es: no temáis delante de ellos. Y como les dice, no temáis delante de ellos, es para que ellos tengan valor, para que no se llenen de temor de qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede suceder, sino que ellos tengan el valor de tomar su espada, de tomar su lanza y tomar su arco y estar presto para defender. Lo primero que les dice es que no tengan miedo, que no tengan temor delante del enemigo. Y luego les dice: acordaos del Señor grande y terrible. Cuando está diciendo esto, acordaos del Señor grande y terrible, está haciéndoles recordar que Dios es todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, que Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra y que por lo tanto deben acordarse que nada hay imposible para Dios, que aunque parezca que es muy grande el enemigo, más grande es Dios, que es muy grande el problema, pero más grande es Dios, que es muy difícil la situación, pero más grande es el poder de Dios. Por eso les dice aquí: acordaos del Señor grande y terrible. Y cuando sabemos que estamos amparados bajo el poder maravilloso de Dios, que es grande y terrible, nuestro ser una vez más
toma valor, toma firmeza, toma templanza, porque sabemos que el ángel de Jehová campa en derredor de los que le temen y los defiende, y que estamos bajo su amparo, bajo su mano poderosa, al abrigo del Altísimo. Y cuando hay esta seguridad, pues les dice: y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando dice pelead por vuestros hermanos, quiere decir pelead por todo el pueblo. Y es muy necesario que cuando nosotros nos unimos luchando contra el enemigo, pues sabemos que hay una grande bendición cuando estamos unidos luchando por nuestros hermanos que están batallando, que están enfermos, que están sufriendo, que están en tribulación. Cuando nos unimos, hay victoria en el nombre de Jesús. Pero también dice por vuestros hijos y por vuestras hijas. Ya aquí ya se refiere a la familia, los hijos, las hijas, la esposa, ya se refiere a la familia de cada uno, por lo que también se debe luchar, se debe tener ese esfuerzo para seguir adelante. Y cuando dice por vuestras casas, pues está refiriéndose a toda nuestra familia. Sabemos que en toda nuestra familia hay una grande necesidad. El enemigo ha tratado de destruir esas vidas, destruir la vida espiritual de la familia, o inclusive la enfermedad ha querido hacer mella en la familia. Pero si nosotros luchamos y estamos orando y tenemos el escudo de la fe y la espada del Espíritu, sabemos que habrá triunfo y habrá victoria. Aunque llevar a cabo esta gran tarea es agotador, sin embargo, el que nos da fuerzas, el que nos alienta es el Señor. Él da fuerzas al cansado, Él las multiplica al que no tiene ningunas. Entonces podemos darnos cuenta que en medio de la lucha y de la prueba y de los ataques del enemigo, lo que necesitamos es armarnos, y también armarnos de valor, armarnos de templanza, y de esta manera tenemos asegurado el triunfo y la victoria. Así que debemos estar en alerta constante. Y también recordemos que la palabra del Señor nos dice en San Marcos 13, 35 al 37: velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si a la tarde o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Porque cuando viniere de repente no os halle durmiendo. Y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo: velad. Bueno, sabemos que el Señor nos previene precisamente para su venida y quiere que estemos en alerta constante. Por eso dice velad. Velad, que es estar al tanto de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro sentir, de nuestro corazón, de qué es lo que tiene, de qué está lleno, cómo actúa, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Así que es necesario que con la ayuda del Señor estemos velando, precisamente quiere decir en alerta constante, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Lo que sí sabemos es que Él viene. Y la palabra del Señor nos dice que para que no nos agarre desprevenidos,
porque dice, cuando viniere de repente, no os halle durmiendo. De repente puede venir el Señor, de repente puede aparecer el Señor, de repente viene el Señor por su iglesia, y que nosotros estemos alertas para ese momento tan especial, para ese momento tan importante, porque se trata precisamente de la transportación de la tierra hasta el cielo para vivir eternamente con Cristo nuestro Salvador. Y dice al último, y las cosas que a vosotros digo, a todos las digo. Y dice al último, velad. Eso, alerta constante, a todos, no solamente al que apenas empieza en el camino de Dios, no solamente al miembro de la iglesia, no solamente al oyente, al creyente, no solamente al predicador, al evangelista, a todos, porque todos debemos estar alerta para cuando el Señor venga. Así que debemos estar alerta constante. Así que no deje pasar los días, no deje pasar el tiempo. Si tiene cuentas con Dios, si tiene la necesidad de estar a cuentas con Dios, hágalo y no deje de estar velando, no deje de estar leyendo la palabra de Dios, no deje de estar en constante alerta para que su vida esté vigilada y esté de acuerdo a la voluntad de Dios. No deje que su vestidura se manche, no deje que su vestidura se arrugue, no deje que su vestidura llegue a tener algún punto por ahí de mancha, porque el Señor dice en su palabra que no entrará ninguna cosa sucia que hace abominación o mentira, ni mancha ni arruga se permitirá, y eso requiere de una alerta constante. Así que no se descuide, y si se ha descuidado, actúe inmediatamente. Si se ha descuidado, no deje pasar el tiempo, porque pronto el Señor viene. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora por concedernos leer tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego nos ayudes a estar en alerta constante, que nadie piense que esta lectura no es para él, que nadie piense que esta palabra no es para él, porque dice el Señor, a todos, es para todos lo dijo. Así que bendice a tu pueblo y ayúdalo a estar en alerta constante. Gracias, Señor, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta ocasión. Hemos leído la palabra del Señor y ahora les invito a seguirse conectando para estar constantemente oyendo, viendo la palabra del Señor. Dios les bendiga.